Hijo del millonario, grita al ver a Mendigo Negro. Él es mi hermano. Ella queda impactada. La plaza estaba llena de gente. La tarde caía pesada y el sol castigaba sin piedad. Él apareció de repente, temblando, con la ropa rota, la piel marcada por la suciedad y los golpes. Nadie le prestaba atención, hasta que el hijo del millonario, con su chaqueta impecable y mirada altiva, paró en seco frente a ese hombre olvidado del mundo. Sus ojos se abrieron como platos. La voz le tembló y explotó sin filtro. «¡Él es mi hermano!», gritó como si hubiera descubierto un secreto terrible y prohibido. El silencio cayó como un peso insoportable. La gente dejó de murmurar. Ella, al otro lado de la plaza, sintió cómo se le apretaba el pecho. La boca se le secó. Sus ojos no podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo un muchacho mimado podía reconocer como hermano a alguien que parecía arrancado de una pesadilla? El mendigo levantó la cabeza lentamente, revelando una herida vieja en la frente y ojos que reflejaban un dolor que hablaba sin palabras. La tensión se cortaba con cuchillo. La multitud comenzó a moverse, algunos con horror, otros con curiosidad febril, murmurando frases entrecortadas. «No puede ser. ¿Una familia tan distinta? ¿Qué oscuro secreto es este?». El chico con traje siguió mirando a ese hombre, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos dos. Sus manos temblaban, el aliento le dolía, y una mezcla de miedo y esperanza lo atormentaba por dentro. Ella no podía apartar la mirada. La imagen de ese encuentro se clavaba en su mente con la fuerza de un puñal. Allí, en medio del bullicio, dos almas rotas se reunían sin saber por qué. ¿Qué historia escondían sus rincones más oscuros? ¿Qué verdad estaba a punto de estallar y cambiarlo todo, sin vuelta atrás? La plaza se saturó de tensión, y algo en el aire crujía como una cuerda a punto de romperse. Nadie se movía, solo el grito resonaba, aturdía, desesperaba. Pero entonces, una sombra en la esquina, una figura que parecía querer desaparecer, hizo que un escalofrío recorriera la piel de todos. Algo o alguien vigilaba, y el misterio apenas comenzaba. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. La plaza se saturó de tensión, y algo en el aire crujía como una cuerda a punto de romperse. Nadie se movía. Solo el grito resonaba, aturdía, desesperaba. Pero entonces, una sombra en la esquina, una figura que parecía querer desaparecer, hizo que un escalofrío recorriera la piel de todos. Algo o alguien vigilaba, y el misterio apenas comenzaba. El hijo del millonario seguía fijos sus ojos en el mendigo, como si todo lo demás hubiera desaparecido. De repente, un grito agudo rompió el silencio. «¡Detente!». Era una mujer, con una mirada que podía atravesar el alma. Ella empujó a la multitud y se abalanzó hacia los dos hombres. «¿Qué haces, Alejandro? ¿Lo conoces?». Su voz temblaba de rabia y miedo. Nadie esperaba esa irrupción. La multitud se quedó paralizada, con miradas atónitas. El mendigo parecía confundido. Sus ojos parpadeaban, intentando identificar a la mujer que lo acusaba. Alejandro, el hijo del millonario, se quedó sin palabras. Su rostro se tornó pálido, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¡Es mi hermano! ¡Lo sé!», logró decir, pero la duda empezó a cernirse sobre él.
¿Tu hermano? ¿De qué estás hablando? La mujer dio un paso más cerca y la distancia se llenó de electricidad. Él no es de tu familia. Tu familia te ha ocultado la verdad. Las palabras cayeron como una bomba. El murmullo de la gente creció. Una marea de pensamientos y preguntas iba enredándose en el aire. La mujer inhaló hondo, como si le costara sacar el siguiente aliento. Tú y yo somos medio hermanos, dijo de repente, señalándolo con el dedo tembloroso. Tu madre. Se comenzó a explicar, pero la voz se le rompió. Tu madre no solo te tuvo a ti. Ella tuvo otro hijo. Alejandro retrocedió, sus ojos abiertos como platos. ¿Qué? No, esto no puede ser, tartamudeó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Entonces el mendigo levantó la vista lentamente, revelando una chispa de lucidez en su mirada perdida. Es verdad, siempre supe que había algo oscuro, susurró. Y cada palabra era como un eco de un pasado que había estado escondido bajo la suciedad y el dolor. Tu madre, Alejandro, ella no me abandonó porque no me quisiera. Me dejó porque no podía protegerme. La multitud se agitaba, gritos de incredulidad y murmullos de asombro se intercalaban. Aquella revelación destrozaba la imagen perfecta del hijo del millonario. ¿Cómo había podido ocultar una parte tan importante de su vida? ¡Aléjate de él!, gritó la mujer, casi como si protegiendo a su hermano en estado de shock. No sabes lo que él ha pasado. No sabes lo que nuestra madre hizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, un torrente de emociones que la hizo naufragar en el momento. Te hizo creer que eras único, que no tenías familia. Pero no es cierto. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. Los murmullos ya no eran solo murmullos. Eran voces que exigían una respuesta, una verdad que resonaba con cada latido de su corazón. Y en medio de la confusión, él no sabía a quién creer. De pronto, un grito desgarrador hizo eco en la plaza. Una figura apareció entre la multitud, con un rostro que parecía querer ser olvidado, pero que emanaba poder. Era la madre de Alejandro. «No puedes decir eso. No puedes hablar de él». Su voz retumbó, cargada de una mezcla de furia y dolor. La atmósfera cambió drásticamente. Todos se giraron hacia ella, las miradas perdidas, el silencio pesado como una roca. La verdad estaba a punto de estallar, pero lo que todos esperaban podía hacer temblar los cimientos de sus vidas. El pasado no solo era sombra, estaba a la vista y las consecuencias ya estaban en marcha. Mientras la mujer intentaba calmarse, Alejandro se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Se sintió atrapado entre dos mundos. «¿Qué has hecho, madre?», murmuró, el nudo en su garganta apretando cada palabra. La multitud contenía la respiración, esperando el desenlace de una trama que se tornaba explosiva. Pero entonces, otro grito resonó, un eco profundo que retumbó hasta la médula. Una revelación más oscura surgía entre las sombras. ¿Qué secretos seguirían a la luz? ¿Hasta dónde llegarían las mentiras en ese tejido de relaciones retorcidas? La plaza estaba ya en llamas. La tensión en la plaza era palpable. Todos los ojos fijos en la madre de Alejandro. Ella se había convertido en el centro de un torbellino de emociones. «No puedes decir eso. No puedes hablar de él», gritó de nuevo, su voz resonando como un trueno. La multitud se retorcía. Algunos murmuraban su nombre, otros retrocedían. La confusión aumentaba, y en medio de ese caos, la figura en la esquina, la sombra que antes parecía querer desaparecer, dio un paso adelante. Todos la miraron, y el aire se volvió aún más pesado. Era una mujer mayor, con cara arrugada y ojos profundos. Sus manos temblaban,
y su voz era como un susurro que rasgaba la atmósfera. No escuches, Alejandro, no es lo que crees. Ella temblaba, pero su mirada era decidida. Lo que tu madre oculta es más oscuro de lo que imaginas. Él no es solo tu hermano. Es el resultado de algo que nunca debió suceder. Todo se detuvo. E incluso el mendigo, cuya mirada reflejaba un pasado lleno de dolor, pareció despertar de su estado de confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz rasposa, mirándola fijamente como si esa mujer pudiera darle respuestas. La madre de Alejandro estaba pálida. Su rostro mostraba que todo en ella se había tambaleado. ¿Por qué no me dijiste que sabías?, le gritó a la mujer mayor, revelando un destello de rabia. Porque no estaba lista, no podía hacerlo, pero la verdad tiene que salir, exclamó. Él no es solo tu hermano, Alejandro. Es tu medio hermano, pero también es parte de una historia de traición que involucra a tu madre y a mí. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, un eco de incredulidad. ¿Qué historia? ¿De qué hablas?, preguntó Alejandro, confundido, su corazón palpitando con fuerza. Su mente se llenaba de imágenes distorsionadas, cada vez más descontroladas. En ese momento, la mujer mayor continuó. Tú fuiste parte de un acuerdo que nunca debió hacerse. ¿Tu madre? ¿Su familia? Los secretos que llevaron a tu hermano a vivir en la calle. Todo eso está entrelazado con el pasado que ella ha tratado de ocultar. La revelación fue como una explosión. La gente se arremolinaba, algunos intentando acercarse, otros retrocediendo, buscando respuestas, temiendo el horror que se les ataba. Alejandro se sentía atrapado en un torbellino de emociones, su pecho oprimido. ¡Cállate!, gritó su madre desesperada. No tienes idea de lo que dices. El mendigo cerró los ojos un segundo, como si intentara recordar algo enterrado en su memoria. Yo sí sé lo que estás diciendo, murmuró, su voz cargada de dolor. Siempre supe que había algo en tu familia que no podía salir a la luz. Todo se sentía irreal. Los murmullos crecían como un rugido, y entre la multitud, algunos rostros se tornaban pálidos. Y justo cuando pensaban que no podía haber más sorpresas, un grito desgarrador cortó la atmósfera. Alguien empujó a la mujer mayor. En el mismo instante, ella cayó, y un destello de algo brillante cayó de su bolso de mano. Era un viejo colgante, un medallón que se abrió con un clic y mostró la imagen de dos niños. Uno de ellos era Alejandro, el otro era el mendigo. Un silencio sepulcral invadió la plaza. Todos contuvieron la respiración. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora, revelando la magnitud de una verdad devastadora que podía cambiarlo todo. Alejandro se sintió flotar entre la confusión y la realidad, mientras la imagen del medallón se grababa en su mente, martillando un futuro incierto. ¿Qué significa esto?, susurró, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y dolor, preguntándose si su vida entera acababa de cambiar por completo. Y en ese instante supo que los secretos no solo se descubren, a veces también te destruyen. La tensión en la plaza era palpable, todos los ojos fijos en la madre de Alejandro. Ella se había convertido en el centro de un torbellino de emociones. «¡Oh, no puedes decir eso! ¡No puedes hablar de él!», gritó de nuevo, su voz resonando como un trueno. La multitud se retorcía, algunos murmuraban su nombre, otros retrocedían. La confusión aumentaba. Y en medio de ese caos, la figura en la esquina, la sombra que antes parecía querer desaparecer, dio un paso adelante. Todos la miraron,
y el aire se volvió aún más pesado. Era una mujer mayor, con cara arrugada y ojos profundos. Sus manos temblaban y su voz era como un susurro que rasgaba la atmósfera. «No escuches, Alejandro, no es lo que crees». El murmullo en la plaza creció en volumen. La gente empezaba a empujar, queriendo escuchar lo que el nuevo personaje iba a decir. La madre de Alejandro, con su expresión llena de furia, le hizo un gesto para que se callara, pero algo en el rostro de esa mujer mayor le hizo dudar. Lo que tu madre oculta es más oscuro de lo que imaginas. Él no es solo tu hermano, es el resultado de algo que nunca debió suceder. El tiempo pareció congelarse. La madre de Alejandro palideció y su mirada se volvió vidriosa. Era como si en ese momento todo el mundo hubiera dejado de respirar. El mendigo, que había permanecido en un estado de confusión, comenzó a mostrar señales de reconocimiento. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz rasposa, empezando a entender que le revelaban una verdad que había estado escondida. La multitud también estaba en shock. Algunos comenzaron a murmurar frases sobre un posible escándalo, sobre un abuso de poder y secretos familiares. La madre de Alejandro, con los ojos llenos de fuego, se lanzó hacia la mujer mayor. «¡Cállate! No tienes idea de lo que estás diciendo». La mujer mayor, alejándose de ella, continuó. «Ese niño no solo es tu hermano, Alejandro, también es tu hijo». Un silencio sepulcral invadió la plaza. El corazón de Alejandro se detuvo. La mandíbula se le cayó. «¿Qué dices?», murmuró, tratando de entender. La multitud parecía contener la respiración, y el mundo entero giraba a su alrededor. Esa revelación era un golpe directo al estómago. «Tu madre y yo tuvimos un pacto», continuó la mujer. «Ella me prometió que protegería a su hijo, que lo mantendría alejado de las sombras. Pero las sombras están aquí ahora, Alejandro. Tu madre no solo te ocultó a tu hermano, también te ocultó que eres padre». Los murmullos entre la multitud comenzaron nuevamente, ahora como un torrente de desconcierto y sorpresa. ¡Qué historia tan oscura, tan perturbadora! Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡No es cierto!», gritó su madre, su voz desgarrada por la desesperación. No podía saber que sería así. El mendigo, con lágrimas en los ojos, levantó su rostro y dijo: «No fui una elección, fui la consecuencia de los secretos que guardaron. Siempre lo supe, siempre supe que había algo entre nosotros, pero nunca imaginé que fuera tan trágico». Mientras la multitud se agolpaba, en una mezcla de horror y fascinación, Alejandro sentía un nudo en la garganta. Las palabras de la mujer caían como piedras en su corazón. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, sintiéndose traicionado y confuso. La madre, ahora entre arrepentimiento y furia, lanzó una mirada asesina a la mujer mayor. «¡Silencio! ¡No le dirás más! Estás destruyendo a mi familia». Pero la mujer con valentía insistió. «La familia se construye con la verdad, no con mentiras. Alejandro necesita saber qué sucedió. Su vida, su historia, no puede seguir basándose en caminos torcidos». Y de repente, un destello de confusión recorrió la plaza cuando un hombre desconocido emergió de la multitud. Tenía una cicatriz en la cara y sus ojos ardían con furia. «¡Basta!», gritó, interrumpiendo la explosión de revelaciones. «Yo también tengo algo que decir». La atmósfera estalló en una avalancha de murmullos y gritos. La plaza se convirtió en un hervidero de emociones. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué iba a revelar? Alejandro sintió que su mundo se desvanecía. Los secretos estaban saliendo a la luz, y él no sabía qué o a quién creer.
¿Qué verdad estaba a punto de ser desenterrada, arrastrando con ella a todos los involucrados? La tensión estaba a punto de estallar y nadie estaba preparado para las consecuencias. La figura en la esquina dio un paso adelante y el murmullo en la plaza creció. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La mujer mayor era un enigma y su afirmación había dejado a todos helados. El aire se volvió denso, pesado. La madre de Alejandro, con la furia a flor de piel, le gritó: «¡Cállate, vieja! No sabes de qué hablas». Pero la mujer no se detuvo. «Estoy aquí para contar la verdad», exclamó, su voz quebrada, pero decidida. «Esa historia no es solo tuya, Alejandro. Afecta a más vidas y puede destruirte». De repente, un estruendo resonó al fondo, un ruido como de un cristal rompiéndose. Todos se giraron, sus corazones latiendo con fuerza. En medio del caos, la multitud se separó, y lo que parecía un simple espectador ahora se convirtió en el foco de la atención. Un hombre de aspecto duramente marcado, vestido con un abrigo oscuro, avanzó con pasos seguros. Su mirada era intensa, como si conociera los secretos más oscuros de todos los presentes. «El pasado nunca se olvida», dijo en voz baja, pero su tono era como un trueno que retumbaba en la plaza. Y hoy todos están a punto de enfrentarse a él. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La multitud murmuraba y cada vez más gente se arremolinaba. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa. «Soy quien conoce la verdad detrás de tu madre y de ese hombre», señaló al mendigo. «Soy su padre». El impacto fue como una explosión. Alejandro se quedó paralizado, sintiendo cómo le fallaban las piernas. La madre, al escuchar aquello, palideció. «¡No! ¡Eso no puede ser!». El hombre continuó, desenfrenado. «¡Ajá! No te gustaría que saliera a la luz, ¿verdad? Tantos secretos que han estado ocultos bajo la alfombra. Agujeros en una historia que ahora se despliega frente a ti». Las palabras caían como piedras pesadas en el corazón de Alejandro. Su madre temblaba. Sudor frío perlaba su frente. «No puedes decir eso», balbuceó. «No es verdad». «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué tu hermano ha estado en la calle? ¿Por qué no lo has buscado? ¿Por qué lo has mantenido alejado de ti?», interrogó el hombre, su voz llena de rencor, por miedo a que la verdad salga a la luz. La tensión se cortó como una cuerda a punto de romperse. La multitud se quedó boquiabierta, cada uno asimilando la magnitud de la revelación. El mendigo, con ojos llenos de dolor, apenas podía comprender lo que sucedía. Su pasado, tan oculto, se enfrentaba a una verdad que amenazaba con desgarrarlo. Alejandro supo que su vida estaba en un punto crítico. Todo lo que creía se desmoronaba. ¿Qué significa esto? ¿Mi vida, toda mi vida, era una mentira? Las lágrimas amenazaban con brotar en sus ojos, pero él se obligó a ser fuerte. «Significa que el tiempo de las mentiras ha terminado. Tienes derecho a conocer la verdad», dijo el hombre, su tono menos amenazante, pero aún firme. De repente un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer se abrió paso entre la multitud, su rostro empapado en lágrimas. «¡No! ¡No lo digas así! No puedo dejar que se sepa». Era otra figura del pasado, alguien que conocía la familia de Alejandro. La plaza retumbó con su clamor y todos la miraron, expectantes. «La verdad puede rompernos». El caos se intensificó. Alejandro sentía que el suelo temblaba, que su mundo se desmoronaba. Ahora, él no solo era un joven millonario que había encontrado a su hermano en la calle. Era el portador de una historia que amenazaba con romperlo todo. La tensión volvía a escalar, las miradas se cruzaban y las emociones chisporroteaban en el aire. El mendigo, con su historia oculta y su pasado desgarrador, parecía más un rey en su trono que un hombre olvidado.
Todos contuvieron el aliento, sabiendo que lo que iba a suceder a continuación podría dar la vuelta a sus vidas para siempre. «¡Ya basta!», gritó Alejandro, pero su voz se ahogó en el tumulto creciente y apenas comenzaba a revelarse. ¿Cómo sería su vida cuando toda esta tormenta se despejara? La plaza vibraba con la tensión del momento, mientras la historia de 3 vidas entrelazadas en un pasado oscuro se desnudaba ante los ojos de todos. La plaza permanecía en un denso silencio, como si el aire se hubiera espesado en un instante congelado. Todos los ojos se centraban en la mujer mayor, mientras el hombre misterioso se hacía cada vez más cercano. Su respiración fue una ráfaga fría que cortó la tensión. Alejandro, con el corazón latiendo frenético, comenzaba a entender que todo lo que creía se desmoronaba. «Soy quien conoce la verdad detrás de tu madre y de ese hombre», dijo el hombre señalando al mendigo, que ahora parecía un rey caído. «Soy su padre». La revelación derrumbó el ambiente. Como un ladrillo lanzado en un estanque tranquilo, las miradas a través. La madre de Alejandro palideció, los colores desvanecidos de su rostro transformándose en un lienzo de horror. «No, eso no puede ser», gritó, aferrándose a su chaqueta como si pudiera esconderse de la verdad. El mendigo, desconcertado, confundido entre el dolor y la incredulidad, su vida entera pendía de un hilo. «Es hora de que sepas», el hombre continuó, llevándose una mano a la cara. «Tu madre y yo tuvimos un pacto. Nos conocimos hace años, pero no era solo pasión. Había secretos. Tu madre me ocultó que concebiríamos un hijo, y luego me lo quitó, entregándoselo a otra familia. El escándalo estalló. Gritos ahogados crecieron entre la multitud. Algunos retrocedieron, como si hubieran recibido un golpe. «No es posible», exclamó alguien del fondo, mientras otros comenzaban a murmurar acerca de traiciones. Alejandro, con un nudo en la garganta, sintió que su mundo se desvanecía. La única familia que había conocido se deslizaba entre sus dedos como arena. «¡Basta! ¡No puedes arruinarlo todo!», chilló su madre, sus ojos centelleando con una mezcla de furia y terror. «Él no sabe nada. Nunca debería enterarse. Sabes que eso cambiaría todo, pero debes saberlo. La verdad es un ladrón que se lleva el dolor de la mentira». La mujer mayor interrumpió, su voz quebrándose con la emoción. «Alejandro, los secretos no son solo palabras. Son cadenas que atan a las generaciones». En ese instante, un grito repentino resonó. Una figura apareció entre la multitud. Era una joven de cabello oscuro, con un parecido asombroso a Alejandro. La presión en el aire creció aún más. «No dejen que hablen más», exclamó, su voz penetrante y angustiada. «No se lo lleven. Es mi hermano. También es mi padre». El murmullo se transformó en un clamor de asombro. El aire se volvió irrespirable. Alejandro, incapaz de procesar lo que sus oídos escuchaban, sintió un temblor recorrer su cuerpo. Su mente colisionaba entre la confusión y el temor. La plaza se tornó un circo emocional, con los secretos explosivos lanzados como balas perdidas. «¿Qué?», soltó, preguntándose si el mundo había perdido la razón. Las lágrimas comenzaron a embotellar sus ojos, mientras la multitud se arremolinaba a su alrededor como un torbellino. «Esa chica es tu hermana», susurró el mendigo, su mirada revelando décadas de dolor. «Un escándalo de familia. Así es como hemos estado divididos, por promesas rotas y un pasado olvidado». La madre de Alejandro daba pasos hacia atrás, asustada y furiosa.
No, eso no puede ser. No puedo permitir que se sepa, murmuró, sus ojos llenos de terror. Pero sus palabras eran un eco que se perdía en el clamor de la plaza. Todo se había convertido en un caos absoluto. Alejandro, varado entre dos mundos, comenzaba a sentir el peso del destino. Las palabras flotaban en su mente, y cada revelación atravesaba su corazón como un cuchillo. ¿Qué hacer ahora? El futuro que creía conocer se desvanecía en la niebla. La multitud, ansiosa por más detalles, empujaba y murmuraba, interrogando la verdad que había aprendido a temer. Y en medio de todo ese descontrol, un misterioso sonido resonó como un disparo que hizo que todos saltaran. La figura de la madre, transformada por la desesperación, pareció desvanecerse en medio del caos. «No, esto no se termina aquí», gritó con una furia en su voz, pero sus ojos mostraban un miedo inexplicable. «La verdad solo traerá más sombras. Un instante, un respiro, un giro. El destino de todos estaba a punto de reescribirse. ¿Qué pasaría con Alejandro, su familia, su historia? Todo estaba colgando en un hilo, y la plaza, rebosante de secretos, aguardaba el desenlace de una verdad devastadora. La plaza seguía en un denso silencio. Todos los ojos miraban a la figura de la mujer mayor, quien había lanzado la bomba. La tensión crecía como una tempestad, y los murmullos se convertían en susurros de incredulidad. Alejandro sentía su estómago revolverse, mientras la madre de él se aferraba a su chaqueta, como si pudiera anclar su mundo en medio de esta revelación. «¡No! ¡Eso no puede ser cierto!», gritó ella, sus ojos llenos de terror. «Lo que dices es una locura». Pero el hombre, sin inmutarse, dio un paso adelante. «Te he seguido años y siempre he estado aquí, siempre. Es hora de que enfrentes la verdad». Su voz sonaba firme, casi como un eco retumbante que cruzaba la plaza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La mirada del mendigo, que hasta ese momento había sido confusa, empezó a llenarse de claridad. «¿Es verdad? ¿Tu madre te ocultó todo esto?», preguntó, su voz rasposa y temblorosa. El hombre asintió lentamente. «No solo eso, hijo, la historia es más oscura de lo que puedes imaginar». En ese instante, un grito desgarrador rompió el aire como un cristal que estalla en 1000 pedazos. Un hombre emergió entre la multitud, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «Alejandro, no escuches a este tipo, es un mentiroso». La voz de este desconocido era desgarradora, un eco de desesperación que hizo eco en el silencio. «Él no es tu padre, es un criminal». La plaza quedó paralizada. Las personas comenzaron a murmurar entre ellas. Los rostros se transformaron de la incredulidad a un inquietante temor. «¿Qué dice? ¿De qué está hablando?», preguntaban algunos con voces temblorosas. «¿Un criminal? ¿Qué significa eso?», se atrevió a preguntar un espectador más, mientras la confusión se apoderaba de la escena. Alejandro se sintió abrumado. «¿Qué está sucediendo aquí? Todos están hablando de secretos y mentiras, y nadie me dice la verdad». El hombre que se había presentado como el padre del mendigo dio un paso al frente, su mirada fija en Alejandro. «La mamá de este hombre, la conoces, ¿verdad? La que te ha criado toda tu vida. Ella no solo vendió su alma para mantenerlo alejado de ti, lo mantuvo en la oscuridad para protegerte de su propio pasado». Su voz era áspera,
pero había una chispa de determinación en sus palabras. «¡Cállate!», gritó la madre de Alejandro, retrocediendo. «No tienes idea de lo que hablas. Nadie tiene idea de lo que ha pasado». «Pero yo sí lo sé», dijo el hombre desconocido. «Yo fui quien pagó el precio». La multitud se pulsó como un resorte. «¿El precio de qué?», exigió una voz en la muchedumbre. «¿Qué has hecho?». «¿Sabes quién es este hombre?», preguntó el criminal, señalando al mendigo que, ahora, con su rostro marcado por el dolor, luchaba por digerir lo que estaba ocurriendo. «Es nuestro hermano, Río, y de tu madre. Nació de un oscuro acuerdo entre nosotros e involucra más de lo que pueden imaginar». Una ola de murmullo recorrió la plaza. La madre de Alejandro se quedó sin palabras, su rostro pálido. «No, ese secreto debe morir con nosotros». La atmósfera se volvió tensa. Todos los cuerpos se acercaban. Querían saber, escuchar lo que venía. El mendigo, volviendo a la vida, levantó la mirada. Sí, había algo que no sabía, pero ahora... ¡Bang! Un disparo resonó en el aire, cortando el momento. Los asistentes gritaron. Alguien cayó al suelo. El caos se desató. Los rostros se tornaron de miedo y la multitud se dispersó en un sinfín de direcciones. Alejandro quedó paralizado, sintiendo cómo su mundo, ya tambaleante, se desmoronaba aún más. En un instante, todo había cambiado. La verdad que creía conocer se volatilizaba. ¿Cómo se desenvuelve esto ahora? La confusión reinaba y Alejandro sabía que nada volvería a ser igual. Con una adrenalina que le corría por todo el cuerpo, comprendió que el destino estaba a punto de golpearlos a todos de una forma inimaginable. La plaza estaba en pleno hervidero. El aire pesaba como si fuera un plomo caliente. La madre de Alejandro, con el rostro desencajado, parecía un animal acorralado. Todos la miraban. Cada susurro, cada mirada era un puñal en el pecho. El hombre que había revelado la verdad la señalaba, y su voz temblaba de emoción y rabia. «Tú sabes lo que hiciste. Guardaste secretos que nunca debieron ser». Mientras esos ecos se repetían en su mente, la figura del mendigo se mantenía firme, la realidad chocando contra la ilusión construida durante años. Alejandro no podía procesar lo que estaba escuchando. Su hermano, su padre, cada palabra era como un ladrillo que les caía encima. «Él no es tu hermano, Alejandro. Es mi hijo, tu medio hermano», gritó de nuevo la mujer mayor, ahogada por las lágrimas. «Y el sufrimiento que ha llevado es consecuencia de tus padres. Todo esto es culpa de ellos». Las palabras flotaron en el aire y a Alejandro se le cortó la respiración. Parecía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La multitud había dejado de murmurar y ahora era un mar de caras asombradas. «No, no puedes decir eso», chilló su madre, buscando desesperadamente una salida. «Eres una loca. No sabes lo que significan esas palabras». El hombre de la cicatriz se acercó aún más. Su rostro se tornó grave. «No es una locura, y todos lo saben. No puedes seguir huyendo, y menos dejar que este hombre siga sufriendo en la calle. Lo has mantenido en la oscuridad durante años». La tensión creció como la presión antes de la tormenta. Todo el mundo contenía la respiración, como si el simple acto de respirar pudiera desencadenar otro desastre. Entonces, de repente, un grito desgarrador irrumpió. «¡Mamá, no lo hagas!». Era una voz familiar y al girar, Alejandro vio a su hermana. La chica que había aparecido antes, ahora se acercaba con pasos veloces, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tú no estás en posición de hablar». Alejandro sintió cómo un frío sutil le recorría la espalda. La plaza temblaba ante la revelación inminente
que se dibujaba ante él. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, cada palabra brotando con dificultad. Es verdad lo que él dice, añadió su hermana, su voz temblorosa pero firme. No eres solo tú. También soy parte de esto. Siempre lo he sido. Una explosión de murmullos recorrió la multitud como un rayo. Alejandro no podía creerlo. La verdad de esa familia se desmoronaba, despojando a cada uno de ellos de su identidad. Su hermana se acercó, el dolor y la desesperación reflejados en su mirada. No sé cuánto más tiempo podré soportar vivir bajo esta mentira. La madre de Alejandro temblaba de furia y terror. «Cállate. No tienes idea de lo que estás diciendo». El mendigo, ahora visiblemente afectado, se acercó. Sus ojos destellaban con una mezcla de rabia y pena. «No soy la única víctima aquí», dijo con una voz desgarrada. «Les ocultaron la verdad a ustedes. La verdad sobre sus orígenes. Sus padres han jugado con vidas. Y esta historia es más complicada de lo que todos creen». Alejandro dio un paso atrás, tocándose la frente como si quisiera despertar de una pesadilla. ¿Y si todo esto es solo otra mentira? ¿Otra trampa para desestructurar nuestras vidas? De repente, un sonido ensordecedor cortó la tensión, como un disparo que rasga el aire. Todos se giraron instintivamente. En el centro de la plaza, un grupo de hombres enmascarados había irrumpido abruptamente, armados y gritando. «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un atraco!». La multitud estalló en pánico. Alejandro vio cómo su madre se empujaba de vuelta. Su rostro se cubrió de horror. ¡Corran! El caos estalló. La plaza se convirtió en un mar de cuerpos y gritos. Alejandro sintió como si todo se desmoronara alrededor de él. La verdad, la familia, el pasado, todo se desvaneció en un instante. Y allí, en medio de la confusión, Alejandro miró a su hermano y hermana. Eran ellos los que necesitaban estar juntos. La realidad se estaba reescribiendo en ese momento. ¿Qué haría él ahora? ¿Cómo salir de este caos? Las preguntas se agolpaban mientras el peligro acechaba. Y él sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba. En el corazón del tumulto quedaba una sola certeza. Todo era más oscuro de lo que jamás había soñado. La plaza seguía en un denso silencio. Todos los ojos estaban fijos en la figura de la mujer mayor. Su cabeza un torbellino de emociones, con cada latido. El aire vibraba, y el murmullo creciente se tornaba un eco interminable. «No escuches, no es lo que crees», decía, su voz entrecortada, mientras la madre de Alejandro se retorcía en desesperación. La tensión era palpable. Los corazones latían al mismo ritmo de la incertidumbre. Fue en ese instante, cuando la multitud se agrupaba con miedo y curiosidad, que un grito desgarrador resonó a través de la plaza. «¡Mamá, no!». Era la voz de una joven corriendo hacia el grupo. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. «No dejes que las mentiras lo destruyan». Era Sofía, la hermana de Alejandro, cuya llegada parecía desatar un nuevo nivel de caos. La multitud murmuró. Muchos empezaron a retroceder, mientras ella se precipitaba hacia su madre, su rostro rojo de angustia. «Sofía, vete», gritó la madre, el pánico surgiendo en su voz. «Aquí no hay nada que tú entiendas». «Claro que sí. Todo es una farsa, lo sé». Y con esas palabras, la plaza se congeló en un segundo. Las miradas se clavaron en ella. Algún tipo de energía latente llenaba el espacio. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó el mendigo, su voz tensa. «¿Qué sabes?». Y antes que todos pudieran asimilarlo, Sofía sacó un objeto de su bolso. Un pequeño medallón dorado
que brillaba en la luz del sol. «Esto», dijo, apenas respirando, «esto fue lo que me dieron cuando era niña. Me dijeron que nunca se lo enseñara a nadie, pero es hora de que la verdad salga». Alejandro, desubicado y con un nudo en el estómago, se preguntaba qué estaba pasando. ¿Qué tiene que ver eso con ta-ca-ca-ca-ca-ca? Todo esto. Su voz quebrada se perdió en una ola de murmullos. Es el símbolo de nuestro linaje, nuestra verdadera historia. Y tú, Alejandro, ya lo sabes. Esto no es solo un accidente. Son secretos que han estado ocultos durante años. La mirada en los ojos de ella era intensa, como si estuviera abriendo las puertas de un abismo. ¿Qué secretos?, exigió su madre, ahora visiblemente asustada. «Eso es un simple recuerdo». «¡No! Tu pasado nunca fue simple», gritó Sofía, y su voz se hizo eco en la plaza. «Papá, había promesas, promesas que nunca se cumplieron. Y ahora, cada uno de nosotros aquí somos parte de un juego que nunca quise. Estamos relacionados de una manera que nadie ha imaginado». Renzo, el hombre que se hacía llamar padre del mendigo, levantó la vista, un brillo oscuro asomando entre sus ojos. «Dilo, Sofía. Necesitamos que todos lo sepan, antes de que sea tarde». Fue como si una chispa encendiera un incendio. «Papá no es quien tú crees, Alejandro. La verdad es que él es el responsable de todo esto». El reguero de murmullos aumentaba, y un pánico helado recorrió la plaza. «¿Qué?», había dicho. Alejandro sintió el aire entrar y salir de sus pulmones con dificultad. Su madre estaba pálida, sus ojos estaban anclados en su hija, mientras las piezas de un rompecabezas que nunca había querido encajar comenzaban a calibrarse. Pero la drama no terminó ahí. Sofía levantó la cabeza con valentía, y los músculos de su rostro se endurecieron. Y él no es solo el culpable. Tus secretos, mamá. Tu relación con Renzo». Un estallido en la multitud, risas nerviosas entrelazadas con gritos de horror. Y Alejandro comprendió que todo se había desbordado. Así que Renzo no solo era un hombre herido, sino también el vínculo entre ellos de una forma que nunca había querido reconocer. En medio de la avalancha de revelaciones, un brillo apagado en la mirada del mendigo se convirtió en una chispa de lucidez. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, casi desvanecido en la confusión. Y justo cuando el aire estaba cargado de revelaciones que podrían destruirlos, un grito desgarrador resonó en la plaza. ¡Un disparo! La multitud retrocedió, como si la tierra se hubiera abierto. El eco retumbó. Su grito resonante dejó a todos paralizados. «¡No! ¿Qué acaba de pasar?». La voz de Alejandro, quebrada, se perdió entre el desorden, y la revelación, esa que sacudió su mundo, quedó atrapada en el aire, como un eco de lo que podría haber sido. Todo un pasado, tejido en mentiras y secretos, estaba a punto de desmoronarse. Por un solo instante de horror, la plaza quedó en shock. La escena contenía un peso, y el futuro se volvió incierto. ¿Qué iba a pasar ahora? Todo lo que conocían, todo lo que pensaban que era verdad, estaba desmoronándose ante sus ojos. Los ecos de la tragedia apenas comenzaban a dejar huella. La plaza estaba en un tumulto de emociones. Gritos, murmullos y el eco de un disparo resonando en el aire. Alejandro, paralizado, sentía el pulso de su corazón golpear en sus oídos. La mujer mayor, con su rostro surcado por el tiempo, parecía recobrar fuerzas. «La verdad debe salir a la luz antes de que sea demasiado tarde», exclamó con fervor.
La multitud se aglutinaba, atentos, como si cada palabra fuera una chispa lista para encender una hoguera. Su madre palideció, el color se le había ido del rostro. «Todo lo que hice, lo hice por amor», gritó, defendiendo lo indefendible. Pero sus lágrimas no convencían a nadie. El murmullo se tornó un eco de preguntas. ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué harían una vez que se supiera todo? «Sofía», interrumpió Alejandro, su voz tiñéndose de una mezcla de angustia y desafío. «¿Qué conectas con esto? ¿Por qué has estado callada?» La desesperación colgaba en el aire, y su hermana, con los ojos llenos de lágrimas, respiraba entrecortado. «Porque yo sabía y no sabía cómo decírselo, pero esto tenía que salir». Un silencio abrumador se instaló entre ellos. De repente, el mendigo, antes perdido en su propio mundo, alzó la mirada. Son la esperanza, el futuro que se esperaba destruir, pero están aquí. Sus palabras resonaron. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, como si los hilos de la trama comenzaran a desenredarse, Sofía avanzó. «No dejemos que esto acabe aquí. Todo lo que nos han contado ha sido una farsa. Hay que enfrentarlo. Todo lo que ha pasado es nuestro momento de cambiar el rumbo». Su voz resonaba, potente y decidida. La multitud, aún incrédula, comenzó a moverse, con ansias de buscar respuestas y justicia. Pero el caos no se detuvo. Renzo, el que había dicho ser el padre del mendigo, dio un paso al frente. «Es hora de que la verdad se sepa. No lo he hecho todo bien, pero estoy dispuesto a asumir la responsabilidad», declaró con un tono que sonó tanto a arrepentimiento como a desafío. En ese instante, el aire se volvió tenso. La madre de Alejandro, cuyo rostro mostraba furia y tristeza, se encontraba entre la espada y la pared. «¿Tendrás el coraje de enfrentar las consecuencias de lo que has hecho?», le gritó a Renzo. «Tus secretos están a punto de desmoronarlo todo». Justo cuando los sentimientos astillaban la atmósfera, un grupo de oficiales llegó a la plaza. La gente se apartó, con miedo en los ojos, y la tensión creció. «Esto se termina aquí», gritó uno de los policías. «Nadie se mueva», mientras el caos se convertía en una danza desafiante entre descubrimiento y miedo. Alejandro sintió la urgencia de actuar. En un impulso se dirigió a su madre. «Necesito saber la verdad. ¿Cómo? ¡Ahora!». La firmeza en su voz atrajo su atención, y por un momento el tiempo se detuvo. Ella lo miró. Su mundo se tambaleó. Está bien, no puedo más, pero necesitarás tener fuerza para afrontar lo que venga», dijo con lágrimas surcando sus mejillas. La multitud quedó en un silencio expectante, mientras Alejandro respiraba hondo, preparándose para escuchar una historia que podría cambiarlo todo. De repente, un nuevo grito cortó la atmósfera. «Esos hombres son peligrosos. ¡No dejen que se vayan!». El pánico se desató una vez más. Mientras la plaza se convertía en un torbellino, Alejandro sintió que todo se desgarraba. Pero, en medio del caos, había un rayo de esperanza. No eran solo sus secretos. Ahora estaba junto a sus hermanos, listos para enfrentar todo lo que se avecinaba. La historia apenas comenzaba a desnudarse. Todos sabían que estaban unidos en esta lucha, en el descubrimiento de quiénes eran en realidad. Todos eran parte de un rompecabezas que finalmente estaba comenzando a encajar. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba tras hecho, y su vida sería irrevocablemente diferente. «¿Qué haremos ahora?», le preguntó Sofía, su voz llena de determinación. «Lucharemos juntos», contestó Alejandro, con una chispa de coraje en sus ojos. «No importa lo que se nos presente, estamos juntos en esto».
El futuro seguía incierto, pero la unión los fortalecería. Y mientras la comunidad se aglutinaba para escuchar la verdad, una cosa se volvía clara. La historia, la verdad, estaba lejos de concluir. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora. No te quiero perder en la próxima increíble historia que estamos preparando. Aplasta el botón de like ahora. Eso ayudará a que más personas se enteren de lo que sigue. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Y si conoces a 5 amigos que necesitan saber cómo sigue esto, comparten instantáneamente. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. La historia continúa y tú serás parte de ella.